INA en movimiento. Escucha con todos tus sentidos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia les dan la más cordial bienvenida a las actividades de nuestro instituto que usted podrá encontrar en la serie INA en movimiento. Mi nombre es José Ángel Domínguez y en esta ocasión contamos con la presencia de la maestra Luz de Lourdes Herbert y también del antropólogo José Luis Perea. El tema de hoy es el 20º aniversario de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Primero que nada, muchísimas gracias a ambos. Maestra Luz, un placer, bienvenida. Buenas tardes. Antropólogo, es un placer. Mucho gusto, igual, de estar aquí en Radio INA. Gracias, José Luis. Bueno, la primera pregunta que yo creo que tendría que plantearse para ponernos en contexto y todas las personas que amablemente nos escuchan es a qué nos referimos cuando hablamos de patrimonio cultural inmaterial. Maestra Luz de Lourdes, ¿qué nos dice? El patrimonio cultural inmaterial, también llamado patrimonio intangible, y ahora se ha denominado patrimonio vivo, estamos hablando de todos estos elementos que son los saberes, las manifestaciones, los entornos, los contextos en los que las comunidades se interactúan, se transmiten conocimientos y pueden finalmente pues dialogar entre ellos sobre conocimientos ancestrales, y que todo ello pues es vigente en pues en sus comunidades, porque permite hablar de lo que son ellos, de lo que viven, de lo que quieren transmitir, de sus creencias. Entonces a esto nos referimos con patrimonio cultural inmaterial. O sea que abarca una cantidad inconmensurable de actividades, de creencias, José Luis, de gastronomías, de paseos inclusive. Es, yo creo que una expresión diversa, rica, histórica, de origen colectivo, que tiene sus representaciones a través de la música, de la gastronomía, de las danzas, de los saberes tecnológicos, pero también de los saberes asociados a la naturaleza, lo que representan también los rituales, los mitos, las tradiciones orales, las lenguas indígenas, una multiplicidad de expresiones de la vida cultural de las comunidades, un reflejo de la riqueza de una región, de un país, de la humanidad. Dices bien, riqueza, y estas riquezas que tenemos pues se van preservando en el mejor de los casos, maestra Luz de Lourdes Herbert, pero en otros se pierden. En la noche de los tiempos se van desvaneciendo. Aquellas que sobreviven es maravilloso, pero precisamente para eso está la salvaguardia, ¿no? Exactamente. La salvaguardia finalmente es esta vialidad que se le da al patrimonio cultural para que permanezca, para que se transmita, para que se promueva, para que se enriquezca también. Estamos hablando de su promoción, transmisión, enriquecimiento, y pues por eso tiene que existir estos planes de salvaguardia que permitan que sean vigentes, que sean permanentes, aunque se diversifiquen, cambien, pero que permanezcan pues en el colectivo, ¿no? En la comunidad. Es un concepto bastante novedoso. ¿Qué nos dirías? Bueno, surge con la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que fue emitida en el año 2003, el 17 de octubre. Estamos celebrando este 20 aniversario, en el cual se genera la posibilidad de identificar el concepto de patrimonio cultural inmaterial. Y con ello, pues ha sido una de las convenciones más exitosas, más amplias que existen en el mundo. Hay 181 países que la han adoptado, entre ellos nuestro país, y representa en muchos sentidos un instrumento que se han identificado muchos pueblos en la movilización de sus derechos culturales.
de sus derechos por su patrimonio. Ya. También es otro concepto bastante novedoso, es el derecho a la cultura, maestra, ¿no? Es nuevo y todavía tenemos que aprenderlo, desarrollarlo y apropiárnoslo. Así ¿no? es. Sí, finalmente el derecho a la cultura estamos viendo cómo esta diversidad, esta multiculturalidad que existe en México, pues tiene los derechos, pero basados también en derechos colectivos, ¿no? En derechos que son establecidos por comunidades, por grupos, y que pues los hacen valer a partir de eso, de esa diversidad y ese derecho a la cultura, ¿no? Yeah. ¿Diría usted que hay beneficios de un acuerdo como este? Quisiera que nos pusiera un poco, o sea, se firmó hace 20 años en un contexto, digamos, global, 181 países, nos dice José Luis, lo han firmado. Es algo que ha movido a mucha gente en muchos países, suena muy importante, pero suena también que hay grandes peligros para el patrimonio cultural intangible, inmaterial. Pues primero yo diría que estamos hablando de las personas. Aquí finalmente los conocimientos y los saberes no es algo que sea solo un escrito o un documento, sino finalmente son estas personas que tienen que transmitirlo, que tienen que promoverlo. Entonces uno de los peligros pueden ser, por ejemplo, estas lenguas, ¿no? Si se desaparecen las lenguas, pues hay todo este conocimiento y este saber que se pierde, ¿no? Que ya no hay manera de recuperarlo, aunque existan textos, aunque existan documentos. Hay manera de que no se vivan estos conocimientos, ¿no? De que no sean ahora sí que de generación a generación no estén vigentes en su cotidianidad, en su mundo, en su cosmogonía, ¿no? Entonces esto de las lenguas pues es un peligro que puede existir, ¿no? Que se pierdan. Pues otro es de que se tergiversan muchos de los conocimientos, pues por cuestiones comerciales, por cuestiones de turismo, por cuestiones mal llevadas, ¿no? Malas prácticas. Entonces existe un peligro de que pues se desvirtúe el sentido, por ejemplo, de un ritual, el sentido, por ejemplo, también de una veneración a algunos santos. Entonces existen muchas pues amenazas y riesgos que pueden existir para este patrimonio, ¿no? Claro, lo hemos visto, qué interesante lo que nos dice, lo hemos visto por ahora recientemente en estas prendas de vestir del sureste mexicano, Oaxaca particularmente, que han sido pues pirateadas, José Luis, por algunas firmas francesas y sin ningún tipo de intercambio, de agradecimiento, de reconocimiento a ese patrimonio, ¿no? ¿Estarías de acuerdo que también hay compromisos de las sociedades y de las personas para con este patrimonio? Sí, desde luego, y México ha tenido un papel destacado, tanto en la construcción de conceptos como el de patrimonio cultural, que en 1982 se emitió en el Congreso Mundial de Cultura aquí en México, como también a través de otros instrumentos que se han venido gestando en este último periodo. El año pasado, en septiembre del año pasado, se realizó también un foro mundial de cultura en el que 150 países hicieron una declaración conjunta sobre la importancia de la cultura como un derecho humano y también sobre lo que representa la relación que debe de haber entre patrimonio cultural, la sociedad y la sostenibilidad. Es muy importante también mencionar otros instrumentos como la ley federal sobre la protección de patrimonio cultural inmaterial de los pueblos indígenas, que fue emitida en enero del año pasado y que constituye también un instrumento importante para proteger y preservar las tradiciones y las expresiones de este patrimonio cultural vivo que tenemos en el país. Sin duda alguna, y es importantísimo esto. Reflexionaba ahora con lo que decía la maestra Luz de Lourdes Herbert, que el lenguaje, por ejemplo, y estas lenguas, idiomas mexicanos que durante mucho tiempo pues fueron combatidos inclusive, ¿no? Fueron intentados borrar, ponerlos en un segundo plano, pero a pesar de todo hay una resistencia de los pueblos y hay un compromiso de, al menos recientemente, por salvaguardar ese patrimonio. Esto es positivo.
Claro que sí. Nosotros, por ejemplo, tenemos 10 manifestaciones, 10 elementos que han sido reconocidos, están en la lista representativa reconocidos por la UNESCO dentro de la convención. Y finalmente estas instancias, que no son las únicas, pero podemos decir que son las que han llevado a cabo planes de salvaguardia, hacen gestión de su patrimonio, hacen pues ahora sí que comunidad para poder salvaguardar este patrimonio que pues tanto nos interesa que siga vivo, ¿no? Que siga presente en nuestras vidas, porque de ellos aprendemos otras formas de relación, aprendemos otras formas de convivencia, otras formas de pues el estar en este mundo, ¿no? De otra manera que no sea pues la que hemos ya todos aceptado como occidentalizados. Entonces estas formas de vivir, de trabajar, de convivir, de relacionarse con sus deidades o con su deidad, trabajar su indumentaria, trabajar sus entornos, pues esto nos hace también tener presentes otras formas que se puede vivir de otra manera, ¿no? También. Ya. La diversidad siempre es importante, la unificación de los saberes, los sentires, los rezos y lo demás, no hace más que achatar una realidad que es rica, pero que a veces desconocemos, maestro. Sí, desde luego, y quisiera retomar lo que expresaba Luz de Lourdes, porque esa diversidad cultural que tenemos en nuestro país se refleja en lo que actualmente son estas 10 expresiones que están dentro de la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, que son los parachicos, que son pueblos en Chiapa de Corzo que se articulan a través de esta tradición y de estas danzas en Chiapas. Está también la Peña de Bernal, en el estado de Querétaro, asociado también a pueblos indígenas. Hasta de la extraterrestres región. dicen que han bajado ahí, José Luis. Está también, desde luego, la ceremonia ritual de voladores, que está asociada a la región norte de Veracruz, pero que vive todavía en alrededor de 5 etnias, que 4 de ellas son de México y otra que son los quichés mayas, que están en Guatemala. La pirecua, que pues es una tradición indígena de Michoacán. Canto precioso, sí. La gastronomía, ¿no? de nuestro país, basada pues en el maíz, en el frijol, en el chile, en los productos tradicionales que históricamente han hecho la cocina mexicana, la charrería, el mariachi, las tradiciones cerámicas de la Talavera, la Virgen de Zapopan, de Jalisco, y el Día de Muertos. Creo que es un espejo de lo que representa la diversidad cultural y de los pueblos indígenas de nuestro país, reconocidas por la propia UNESCO. No, y son expresiones culturales, espacios geográficos extraordinarios, creencias que pues nos han signado de alguna u otra manera y nos dan un cierto rasgo de identidad. Maestra, ¿diría usted que es importante estos saberes para esta cuestión que llamamos identidad? Pues primero pensaría yo que no es solo identidad, ¿no? Son identidades, claro, ¿no? Claro. Porque finalmente son muchas las expresiones y muchas formas que nos relacionamos con ese patrimonio y desde diferentes circunstancias. Entonces, pues hablamos de identidades. Ahora, finalmente lo que somos es por una identidad que tenemos, por una historia, por una trayectoria que es la que nos hace ser lo que somos ahorita, ¿no? Entonces, finalmente esa identidad nos singulariza, nos hace reflexionar sobre lo que somos, lo que queremos ser, qué tenemos como parte nuestra. Entonces yo creo que la identidad está presente en todo este patrimonio y es parte de esa identidad, el mismo patrimonio, ¿no? Entonces es una cuestión de que la identidad es ese patrimonio y el patrimonio es identitario de esas comunidades. Claro,
aunque yo iría más allá y no solo de esas comunidades, porque sin yo ser del Totonacapan me emociona cuando veo a los voladores hacer sus rituales y su magia, ¿no? José Luis, se está llevando a cabo un foro, ¿es cierto esto? En conmemoración de estos 20 años. ¿Qué nos puedes decir de este foro? Jornadas a 20 años de la Convención de 2003. Contrastes en la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Bueno, se está llevando a cabo una amplia jornada de muchas actividades, sí, que se han estado realizando con interés, apoyo, cobertura de la propia Secretaría de Cultura, de la Dirección General de Culturas Populares y desde luego del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El INA ha estado promoviendo conjuntamente con 11 centros INA de diferentes partes, desde luego de nuestro país, actividades que están vinculadas a lo que son exposiciones temporales o itinerantes, a lo que son foros académicos, a lo que son eventos artísticos, pero también a lo que representan conversatorios, incluso a la presentación de planes de salvaguardia que están atendiendo la protección de algunos bienes culturales, y desde luego una jornada que se realiza del 8 al 10 de noviembre aquí en la Ciudad de México, que se efectúa en el Museo Nacional de las Intervenciones, en la que se va a abordar con la presencia de investigadores, de interesados en el patrimonio cultural inmaterial, pero también de portadores o de los propios representantes de estas tradiciones que están vinculadas a la lista de patrimonio cultural inmaterial. Decía yo, se reúnen para abordar temas generales que están al centro de lo que representa la aplicación de la Convención para la salvaguardia de patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO a través de patrimonio cultural inmaterial y las políticas públicas de su salvaguardia. Este es un eje sobre el que se organiza este foro. La aplicación de la Convención para la salvaguardia de patrimonio cultural inmaterial, pero cuáles han sido sus aportes, cuáles son sus problemáticas y cuál es su relación con quien ha estado vinculado a esta lista representativa de la UNESCO en México. Y desde luego temas contemporáneos y muy importantes en este momento asociados al patrimonio cultural inmaterial, ligados a la sostenibilidad, a lo que representan los lugares sagrados y las expresiones que todavía en nuestro país requieren de una urgencia para ser protegidas, para ser preservadas. Esos son los tres ejes que articulan este espacio que vamos a tener en los próximos días. Qué interesante, pero al mismo tiempo no exento de una complicación, digamos, de subjetividades, maestra Herbert, ¿no? ¿Cómo se salvaguarda el patrimonio cultural inmaterial? Las instituciones, por supuesto, nos decía José Luis ahorita, pues ahí está el gobierno federal, la Secretaría de Cultura, está el Instituto Nacional de Bellas Artes, está, por supuesto, en primerísimo lugar el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero tienen que articularse políticas públicas. Así es. Las políticas públicas yo creo que tienen que ver desde darles la voz a los portadores, para que ellos sean los que también propongan estas formas de salvaguardia, y eso es una parte súper importante, porque muchas veces son las instituciones las que toman este carácter de llevar el mensaje o de hacer las políticas públicas. Sin embargo, creo que los portadores tienen que estar en el centro y tienen que ser quienes manifiesten qué es lo que se quieren y que también cómo lo van a hacer. ¿Por qué? Porque mucha gente, por ejemplo, en los parachicos, hay un patrón que a lo mejor lo que necesita es que alguien más lo releve, alguien más tome su papel, y esta forma solo lo va a garantizar de que ahora sí que perdure esta manifestación. Ahora, un plan de salvaguardia tiene
un plan de salvaguardia tiene muchas vertientes, ¿no? Una es el diálogo entre los mismos portadores, que ese es importante, el respeto a esa manifestación, que las instituciones que existan se intercalen y tengan una forma de trabajar de manera interinstitucional. Por otro lado, también los apoyos económicos que puedan existir, porque, por ejemplo, ¿para qué se necesitan apoyos económicos? En el proceso artesanal de la Talavera, por ejemplo, están perdiendo su materia prima. Entonces, ¿cómo apoyarlos a que esa materia prima pues exista, esté dispuesta? Si no, pues se puede perder esta tradición. Entonces, bueno, son muchos elementos que se tienen que tener en cuenta. La promoción, la difusión, pues también la compra. A veces también necesitamos que estas personas se beneficien económicamente de lo que saben hacer y de lo que están haciendo. Desde luego, les recordamos que el tema en esta ocasión es el 20º aniversario de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial y somos afortunados de contar con la presencia de la maestra Luz de Lourdes Herbert y del antropólogo José Luis Perea. Y bueno, pues nos hablabas, José Luis, de un encuentro, unos foros que va a haber. ¿Gente de qué viene? ¿Cuándo puede participar toda la gente? Repítenos esa información, por favor, por si alguna de nuestras escuchas está interesada, pues que asista. Sí, con mucho gusto. Esta jornada inició desde el 6 de octubre con una exposición pictórica que se llama Plantas de California, que se lleva a cabo en el Museo Histórico Regional en Baja California, en la ciudad de Ensenada. El 18 de octubre también se realizó una mesa ya sobre el tema del uso de los animales como expresiones ligadas al patrimonio vivo en la sala de consejos Margarita Nolasco de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. El 19 de octubre se llevaron a cabo también conferencias sobre plantas aprovechadas por las poblaciones Hochimí, también en el caso de Baja California, y ya en este momento, cercanos a estas fechas, podríamos mencionar lo que está representando a conferencias que se están llevando a cabo sobre los parachicos en Chiapa de Corzo, pero también puedo ya mencionar en los próximos días, para quien nos está escuchando, que se está por realizar una exposición fotográfica del proyecto de etnografía de los mayas, esto en el Centro INA Yucatán. También se está llevando a cabo una conferencia magistral sobre los aspectos que tienen que ver con la misma temática de patrimonio cultural inmaterial en Centro INA Oaxaca, particularmente en la Biblioteca Juan Córdoba del Museo de San Pablo, Oaxaca, en fechas asociadas ya al término de este mes. En el Centro de Documentación Ángel García Cook también se van a llevar a cabo conferencias, presentaciones de libros en el Centro INA de Tlaxcala, el 29 y 30 de octubre, una exposición allí mismo en el Centro INA, en el Centro de Convenciones de Tlaxcala, organizada por el Centro INA Tlaxcala, el 29 y 30 de octubre, y luego pues podría mencionar algunas que ya están vinculadas o cercanas a la jornada de la que estamos platicando, como lo que va a ser eventos que se realizan en el estado de Querétaro, que se llevan a cabo a través de los lugares de memoria y tradiciones vivas de los pueblos Otomí Chichimeca, que van a ser también como una mesa de diálogo en una modalidad virtual. Hay también actividades que se realizan en Tepoztlán, organizadas por el Centro INA Morelos, los días 15 al 30 de noviembre, y también se están contemplando actividades que se llevan a cabo vinculadas al Centro INA
refería yo, al Centro INA Querétaro, que se realizan 16, 17, 18 y 19 de noviembre, al igual que actividades que están programadas en el Centro INA Hidalgo, como son 20 años de Convención para la Salvaguardia del PCI, como una actividad de conversatorio, y ciclos de conferencia que se van a estar llevando a cabo del 20 al 30 de noviembre en el Centro INA Oaxaca. Me extendí, pero no, pues es que es un programa bastante amplio que yo creo que merece sobre todo la pena, aparte de invitar al público, pues considerar que es un espacio abierto de diálogo, de reflexión, y lo que representa esta convención para nuestro país y para el futuro del patrimonio cultural inmaterial. Por supuesto, un país con esa riqueza que me da mucho gusto escuchar que tenemos esa desventaja que somos muy dados al centralismo. Entonces todo lo hacemos aquí en la Ciudad de México pensando que todo el mundo lo va a escuchar o atender, y ahora, maestra, bueno, pues vemos que está diversificado. Tenemos grandes problemas también ahí, sobre todo en la cuestión cultural, las plataformas, las redes. ¿No están estos saberes ahí todavía, o sí? Pues ahora sí que sorpresivamente hemos visto que también los portadores ya tienen esta tecnología, sin embargo tienen pues carencias porque no hay internet, no se tienen las computadoras. Sin embargo, ellos ya tienen el uso de estos elementos, ¿no? De teléfonos inteligentes, de conferencias virtuales, de poder pues manejarse, digamos, en una ciudad como es México y venir y poder interactuar y moverse y poder estar en un lugar, entonces trasladarse. Entonces vemos que pues para ellos no han tenido limitaciones, sin embargo las tienen en el sentido de a lo mejor adquirir los equipos, en adquirir, por ejemplo, el que haya Wi-Fi, ¿no? Hay muchas regiones en las que, por ejemplo, uno de los portadores pues tiene que desplazarse a tal poblado para poder tener conexión. Pero hay algunos otros que están gestionando sus propias redes, ¿no? Exactamente. Entonces, tenemos su música, hacen programas, entonces también se han hecho de esa tecnología. Para un país sería trágico no salvaguardar este patrimonio. Por supuesto, sería morirnos, ¿no? Sería perdernos, sería el poder pues desdibujarnos, ¿no? Porque finalmente esto nos da visibilidad, esto nos da rostro, nos da, como decíamos, identidad, ¿no? Entonces, realmente cada cosa que perdemos es, pues para todos es una pérdida, es una muerte, es una tristeza, ¿no? Enorme. Pero somos optimistas, José Luis. Y claro, por eso creo que un espacio como el que estamos platicando, que se realiza del 8 al 10 de noviembre, nos da la oportunidad de hacer una valoración y aprecio de lo que es este instrumento internacional, que es la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Nos da la posibilidad de compartirlo, de analizarlo, de dialogarlo con los propios portadores de estas tradiciones, pero también con investigadores y especialistas que están haciendo reflexiones y propuestas importantes para la preservación de estos bienes culturales, pero sobre todo creo que es una oportunidad para que en nuestro país el Instituto Nacional de Antropología e Historia aporte lo que representa en este momento, hacer un balance de lo que ha sido sus logros en México, de lo que han sido sus problemáticas, sus retos y las perspectivas que permitan enriquecer las políticas de preservación de patrimonio cultural inmaterial, y esperemos también que sean aportes importantes para la convención una vez que este evento, esta jornada concluya y podamos elaborar una memoria electrónica que podamos hacer llegar en su momento a la propia UNESCO. De todas maneras, la gente puede acceder a esta información a través de la página del instituto, ¿correcto? Así es, a través de TV INA se podrá conocer y poder compartir y poder preguntar, poder dialogar sobre los diferentes temas que aborda esta jornada del 8 al 10 de noviembre.
Pues muchísimas gracias por su tiempo, por su claridad, por su entusiasmo. Tengo la impresión de que, y el deseo de que nuestro país puede ser una verdadera potencia en la salvaguardia del patrimonio, porque tenemos una riqueza impresionante y tenemos a los profesionistas también adecuados y tenemos finalmente, pues hemos volteado los ojos hacia toda esta riqueza que antes pasábamos un poco de largo. ¿Cómo se despide, maestra Luz de Lourdes? Agradeciéndole muchísimo su tiempo. Pues primero también agradeciendo este espacio. Segundo, estos espacios que se abren para poder platicar del 8 al 10 de noviembre, precisamente es lo que necesitamos, ¿no? Espacios para dialogar, espacios para analizar. Entonces yo agradecería muchísimo pues su asistencia, sus preguntas, sus comentarios al respecto. Y muchísimas gracias. Al contrario, José Luis. Muchas gracias por invitarnos. Realmente es muy grato siempre venir a Radio INA y poder conversar sobre temas tan diversos, lo que representa la cultura y nuestro patrimonio en México. Creo que esta jornada en la cual estamos teniendo un papel importante por lo que representa su convocatoria es una ocasión sobre todo para seguir valorando y apreciando la riqueza cultural de nuestro país. Es una oportunidad para que sigamos teniendo la visión de lo que ha representado histórica y contemporáneamente, pues no solamente en la identidad y la diversidad cultural de nuestro país, sino también yo creo que en muchos sentidos la diversidad actual que tiene México se debe también a la continuidad, presencia y resistencia de sus pueblos. Y creo que con ello deberíamos de ubicar también el sentido que tiene para nuestro futuro y nuestro futuro como pueblos y como país. Pues lo has dicho de manera inmejorable, muchísimas gracias. De esta manera llegamos a el final de esta emisión de Radio INA, una emisión que fue posible gracias a la generosa participación de la maestra Luz de Lourdes Herbert y del antropólogo José Luis Perea. Gracias a nuestros radioescuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestras producciones a través de radio.ina.gov.mx y de las distintas plataformas digitales en YouTube y en Spotify. Me resta decirles nada más que trabajamos para usted en esta oportunidad. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. La realización de Evanibaldo Morales, edición y grabación Rubén Martínez con el apoyo de Marta Hernández, Paula Abedoy y Jerónimo Cuevas. Mi nombre es José Ángel Domínguez. Espero que nuestros caminos se vuelvan a encontrar. Hasta la próxima. Muchas gracias. José Ángel, Gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.